Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros en este programa. Vamos entonces a tener la oración de apertura. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar nuevamente reunidos con el único propósito de aprender de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor, porque reconocemos nuestra condición delante de tu grandeza. No hay hombre que no peque ante ti, Señor. Reconocemos que nos equivocamos, que pecamos en pensamientos, en palabras, en acciones. Señor, ayúdanos a corregir cada día más, Padre. Danos la oportunidad de ser transformados por tu divina palabra. Guarda a cada oyente, Señor, cada hogar que abre sus puertas para escuchar, Señor, en cada programa radial. Guarda, Señor, bendice, protégeles, dales dirección del cielo, Señor. Que en este programa podamos cada día crecer con el conocimiento y la práctica diaria de tu voluntad, porque no son los oidores de la palabra los que serán justificados ante ti, sino los hacedores. Ayúdanos, oh Dios, cada día. Fortalece nuestra fe, bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos están delante de ti, Señor, los niños, los que han cumplido años, padres, que puedan reconocer que toda dádiva y todo don perfecto viene de ti, que eres el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdanos, Señor. Es nuestra más grande necesidad, es contar siempre con tu dirección. No nos abandones, en el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, mis hermanos, gracias por cada uno de los que están con nosotros. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da. Gracias, hermanos. Para hoy vamos a dar inicio al libro Números, el cuarto libro del Pentateuco. El libro contiene 36 capítulos y encierran grandes enseñanzas, muchísimas enseñanzas para la aplicación diaria en nuestras vidas. Vamos entonces a comenzar escuchando el capítulo 1. Hoy, Dios primero, vamos entonces a escuchar los primeros 4 capítulos de este libro. Vamos a escucharlo para luego entonces hacer una breve introducción de lo que este libro nos comparte. Escuchemos. Números, capítulo 1. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el encabezamiento de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis, tú y Aarón, por sus cuadrillas. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno cabeza de la casa de sus padres. Y estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Suriscadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Ammiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón; de Dan, Ahizer, hijo de Amidasai; de Aser, Jehiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasab, hijo de Duel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomó pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron declarados por sus nombres, y juntaron toda la congregación en el primero del mes segundo, y fueron reunidos sus linajes por las casas de sus padres,
según la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, por sus cabezas, como Jehová lo había mandado a Moisés, y contólos en el desierto de Sinaí. Y los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Rubén, fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, los contados de ellos conforme a la cuenta de los nombres por sus cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Simeón, 59,300. De los hijos de Gad, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Gad, 45,650. De los hijos de Judá, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Judá, 74,600. De los hijos de Isaacar, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Isaacar, 54,400. De los hijos de Zabulón, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Zabulón, 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Efraín, 30,500. De los hijos de Manasés, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Manasés, 32,200. De los hijos de Benjamín, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Benjamín, 35,400. De los hijos de Dan, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Dan, 62,700. De los hijos de Aser, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Aser, 41,500. De los hijos de Neftalí, por sus generaciones, por sus familias, por las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de ellos, de la tribu de Neftalí, 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, que eran 12, uno por cada casa de sus padres. Y fueron todos los contados de los hijos de Israel, por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados, 603,550. Pero los levitas no fueron contados entre ellos, según la tribu de sus padres, porque habló Jehová a Moisés, diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos
entre los hijos de Israel. Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera, por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Bueno, entonces hoy damos inicio al análisis y estudio de este hermoso libro llamado Números, el cuarto libro de Moisés, que de acuerdo a la tradición fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, reconocidos también como el Pentateuco o los 5 rollos. Estos son los 5 libros que se le atribuyen a Moisés y data que fue alrededor del año 1400 antes de Cristo que se escribió este libro. ¿Y dónde? Bueno, el tema principal de este libro es la presencia de Jehová que guía al pueblo del Sinaí a la tierra prometida. Recordemos que desde que entramos a Éxodo, pasamos por Levítico y llegamos a Números y el pueblo aún está allí al pie del Sinaí, no se ha movido, y por material que tenemos acá en el libro de Números, entonces podemos determinar cuántos meses duró la construcción del tabernáculo, de todos sus enseres, del arca del testimonio, de los trajes sacerdotales, de las túnicas, de todo eso. Aquí tenemos entonces relevante información que nos da a conocer el tiempo que duró eso. Tenemos entonces que el libro de Números, este libro contiene muchas verdades para nuestra aplicación personal. Asume de una manera transparente acontecimientos que llevaron a ser castigados el pueblo de Dios. Sin embargo, en los primeros capítulos notamos que se cubre gran variedad de los preparativos que se hicieron para emprender la posesión de la tierra prometida. Allí también se consiguen instrucciones que se les dio al pueblo para la realización de los censos. Estos censos permitían conocer con sumo cuidado información importante sobre la genealogía de la tribu de Israel. Tenemos entonces que uno de los acontecimientos más conocidos de este libro de Números es lo que sucedió cuando se enviaron los 12 espías a la tierra prometida para conocer qué tan buena eran esas tierras. Y sucedió pues que de estos 12, 10 vinieron con un pesimismo tremendo, como una de las historias más conocidas acá en este libro que aclaramos, tiene 32 capítulos. En este libro tenemos muchas cosas que son aplicables a nuestra vida, mucho material de formación para nuestra escuela diaria. ¿Por qué los decimos? Porque aquí podemos, a medida que vamos adentrándonos en cada capítulo, nos damos cuenta cuánto daño hizo en el pueblo de Dios las murmuraciones. ¿Y ustedes creen que
esa arma no sigue haciendo estrago y daño en las congregaciones, en las familias, dentro de la hermandad. Es una manera muy terrible de destruir la armonía en una congregación, en el pueblo de Dios. Y todas las cosas, los relatos que aquí vamos a estar leyendo, pues encierran una gran enseñanza para nosotros. Podemos notar que como bosquejo de lo que contiene este libro, pues en los primeros capítulos se hallan las instrucciones que deben tomar los israelitas para emprender el viaje desde el Sinaí. De aquí de Números, entonces ellos podemos observar las narraciones cuando ellos entonces ya se mueven del Sinaí para ir conquistando las tierras que Dios les ha prometido. También nos habla sobre los relatos de este viaje, las quejas del pueblo, todo lo que ellos murmuraron y los retos que enfrentó Moisés para abordar este pueblo tan querelloso, demasiado. Entonces, mientras ellos estuvieron allí anclados en el Sinaí, después de esa situación dada con el becerro, que Jehová le ordenó a Moisés todo lo que ellos debían construir, en ese periodo hubo una armonía porque el pueblo estaba en continuo trabajo y no hubo, al menos no se cuentan ningún acontecimientos que hayan quitado la paz que debe retener el pueblo de Dios. Y nos damos cuenta entonces que aquí hay varios relatos que nos muestran el juicio de Dios para con sus hijos, al notar una conducta tan malagradecida, tan murmuradora. Y vuelvo y les recuerdo, hay mucho material aquí, muy importante, para la aplicación diaria de nuestro provecho. Tenemos entonces que en el capítulo 1, iniciamos con el capítulo 1, en este capítulo el censo que se habla acá estaba destinado a la formación del ejército para la invasión a la tierra de Canaán. Y aquí hay un punto muy importante en el versículo 1. ¿Por qué? Porque nosotros regresamos atrás en el capítulo 19 del libro de Éxodo, donde nos narra Moisés la llegada al Sinaí. Esa llegada al Sinaí fue 3 meses después que ellos salieron de la tierra de Egipto. Y el dato que nos dan acá entonces nos dice que ellos estaban allí en el día 1 del mes, en el año 2 de su salida. Quiere decir que tomando en consideración lo que nos dice Éxodo capítulo 19 versículo 1, cuando ellos llegaron allí precisamente en el primer día del 3er mes de su salida, y aquí nos está diciendo que allí estaban en el Sinaí en el primer mes del 2 año de su salida, entonces habían transcurrido exactamente 9 meses de la salida de Egipto, de su estadía allí en el Sinaí. 1 año de la salida de Egipto y 9 meses de la estadía allí al pie del monte Sinaí. Es decir, que en ese tiempo, en esos 9 meses, fue el tiempo suficiente donde el pueblo se puso en acción para ejecutar cada proyecto, cada organización en cuanto a todo lo que llevaba el tabernáculo, el arca del testimonio, todos los enseres que allí se debían realizar, todas las vestimentas sacerdotal, los perfumes, todo lo que llevaba entonces el diseño que Dios les había ordenado. En 9 meses entonces el pueblo se equipó. Recordemos que habían escogido Jehová, había henchido de espíritu de Dios a 2 hombres, y así ellos estarían encargados junto con otro tanto que Dios había capacitado para la elaboración de estas hermosas obras, como lo dice el Señor, como lo describen, obras primorosas. Entonces, con esto llegamos a la conclusión, pues, que ellos en ese tiempo allí anclados en el Sinaí, duraron entonces 9 meses en preparación de
todo el diseño de la obra de Dios. Y entonces, una vez que ellos realizaron todo lo que Dios les había mandado, entonces ya ahora inicia el libro de Números con el relato de los últimos preparativos ya, para entonces levantarse de allí, del Sinaí, y emprender el viaje directo a Canaán. Y entonces este relato de Números inicia al mes de este último acontecimiento, de esto que ya había sucedido, ya tenemos listo, vamos saliendo entonces. 19 días después, Israel entonces deja el Sinaí. Y Números, este libro, pues presenta al pueblo de Dios moviéndose hacia la tierra que heredará. Se le da la orden a Moisés de hacer este censo y formar un ejército de hombres mayores de 20 años. Y esto se relata detalladamente entre los versículos 17 hasta el versículo 46. Allí detalladamente. Y la mención de cada nombre de estos integrantes de la tribu marca la importancia de lo individual en el marco de los intereses colectivos, porque ellos entonces estarían representando el bienestar colectivo de sus tribus, y por eso los llama con nombre. Cada quien los va nombrando específicamente y dando la cifra de los hombres mayores de 20 años que conformarían el ejército del pueblo de Israel, los escuadrones de Israel que saldrían a la conquista de estas tierras. Nos dice la palabra de Dios que en cuanto a esto, estas proclamaciones que se estaban dando aquí públicas de las familias que integraban el pueblo de Dios, esto fue de gran importancia, pues dio a conocer a todo Israel la composición y el carácter de esta comunidad. El censo no tenía el objetivo de medir la fuerza con la que ellos contaban, no, eso no era la intención, sino que este censo permitía a designar y a esclarecer las cuestiones de quiénes eran los que iban a tomar parte importante como cabezas de familia para entrar y pelear por aquellas tierras de las cuales Dios les había prometido. No era que ustedes vamos a contar con cuánto personal tenemos para ir a buscar, porque es con la fuerza humana. No, no era la intención de este censo. La intención de este censo entonces era recalcar el compromiso moral, ético, militar que tenían estos integrantes de cada familia, para entonces asumir ese rol que Dios les había dado a ellos como cabeza, como líderes, de guiar entonces a sus tribus a la conquista de estas tierras. Y me causa bastante curiosidad el saber que Dios, esta promesa ya se habían dado más de 400 años que Jehová le había pronunciado esta promesa a Abraham, la heredó Isaac e igualmente a Israel, quien fue el padre de los 12 patriarcas que son las familias que van a poseer esas tierras. Pero me causa curiosidad en el sentido de que Dios nos promete, nos da promesas muy grandes, pero también nos capacita, nos da esa capacidad para poder conquistar esas promesas que Dios nos ha dado, porque figúrense, Dios en todo su poder podía hacer lo que pasó en Sodoma, en Gomorra, en Adma y en Zeboín, enviar fuego y consumir toda esa gente, y el pueblo de Israel no tenía ni que levantar espada para ir a conquistarlas. O mejor aún, lo que pasó con el ejército del rey de Asiria, que un solo angelito, uno solo, mató a 185,000 del ejército de Asiria. Bien pudo el Señor enviar un angelito para que limpiara esa tierra de Canaán, pero el Señor los ordenó que ellos fueran, porque el que dirigía esa batalla es Jehová.
Y esto es bonito, hermano, cuando uno empieza a analizar todo lo que Dios nos va proponiendo en el camino. No nos va a quitar los obstáculos, nos va a capacitar para nosotros poder enfrentarlos y vencerlos, pero con las fuerzas de Dios, con la capacidad que Dios derrama a cada uno de sus hijos. Miren todo esto, miren la grandeza de Dios. Y entonces aquí va armando, ya va ordenándole a Moisés que ellos tienen que llevar un orden correspondiente a una organización de un ejército. Ellos van entonces organizando de tal manera que la exactitud de las cifras que se va dando acá permitía entonces saber quiénes eran los que tendrían el compromiso de tomar esta tarea, de ser dirigidos por el general, que es el Señor, Jehová de los ejércitos, y encaminarse no con sus fuerzas ni su capacidad, sino con las dadas del Padre Celestial. Y entonces vemos acá que todo este pueblo fue organizado en escuadrones. A la única tribu que se le prohibió contar para saber con cuántos hombres mayores de 20 años podían ir a la batalla fue a la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque ellos tendrían un compromiso religioso muy importante, debido a que ya estaba todo elaborado, todo lo que era el arca del testimonio, el tabernáculo, todo eso era unas tiendas portátiles. Entonces ellos tenían el gran compromiso de transportarlas durante este peregrinaje, armarla, desarmarla, ofrecer allí, estar allí atentos los levitas de la limpieza, de la organización. Todo ese era el oficio que ellos tendrían en su responsabilidad. Entonces, con ellos no se podía contar para las batallas, porque ellos estaban apartados. Ellos representaban ese primogénito que el Señor apartó. Así como el Señor le preservó la vida a todo primogénito de la bestia y de los israelitas, cuando envía la última plaga, entonces él escoge a los levitas como su primicia. Bueno, ellos van a ser míos, los voy a redimir para mi uso santo. Ellos no van a tener un uso común, un uso cotidiano. Ellos van a ser para mi uso santo. Y entonces ellos toman esta gran oportunidad cuando Moisés hace el llamado: ¿quiénes son los que están conmigo? Y los levitas se acercaron a Moisés, y entonces el Señor los escogió o les dio ese alto privilegio de pertenecer a este linaje que sirviera las 24 horas del día, todos los días de sus años, todos los días del año en uso santo. Bueno, y esto entonces lo que está encerrando acá el capítulo 1. Vamos ya seguidamente por el capítulo 2, que tenemos entonces las narraciones o la lectura de este libro a través de la voz de nuestro hermano Marco Antonio Morales Gutiérrez, nuestro hermano que desde Managua, Nicaragua, hizo mucho aporte a la lectura del año bíblico. Vamos entonces a continuar con el capítulo 2 del libro de Números. Números capítulo 2. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo del testimonio acamparán. Estos acamparán al levante, al oriente. La bandera del ejército de Judá por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su hueste, con los contados de ellos, 74,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y su hueste, con sus contados, 54,400. Y la tribu de Zabulón,
y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Helón, y su hueste con sus contados 57,400. Todos los contados en el ejército de Judá 186,400. Por sus escuadrones irán delante. La bandera del ejército de Rubén al mediodía, por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, y su hueste, sus contados 46,500. Y acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai, y su hueste, con los contados de ellos 59,300. Y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Reuel, y su hueste, con los contados de ellos 45,650. Todos los contados en el ejército de Rubén 151,450. Por sus escuadrones irán los segundos. Luego irá el tabernáculo del testimonio, el campo de los levitas en medio de los ejércitos. De la manera que asientan el campo, así caminarán, cada uno en su lugar, junto a sus banderas. La bandera del ejército de Efraín, por sus escuadrones al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, y su hueste, con los contados de ellos 40,500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su hueste, con los contados de ellos 32,200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, y su hueste, con los contados de ellos 35,400. Todos los contados en el ejército de Efraín 108,100. Por sus escuadrones irán los terceros. La bandera del ejército de Dan estará al Aquilón, por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Dan, Ajezer, hijo de Amisadai, y su hueste, con los contados de ellos 62,700. Junto a él acamparando los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán, y su hueste, con los contados de ellos 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, y su hueste, con los contados de ellos 53,400. Todos los contados en el ejército de Dan 157,600. Irán los postreros tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, todos los contados por ejército, por sus escuadrones, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así asentaron el campo por sus banderas, y así marcharon cada uno por sus familias, según las casas de sus padres. Bueno, y notamos entonces acá en el capítulo 2 cómo Dios cuidadosamente va organizando los escuadrones, a tal punto que el tabernáculo quedara rodeado de las tribus organizadas por sus escuadrones. Y entonces le da instrucciones para organizar las tribus y sus ejércitos, y el campamento se va organizando con 3 tribus a cada lado del tabernáculo, de manera que la morada de Jehová se encontrara en el medio. ¿Qué sucedía cuando ellos dejaban el campamento e iniciaban las marchas? Bueno, las 6 tribus situadas al este y al sur se ponían al frente, seguidas por los levitas que viajaban junto al tabernáculo en el centro. Quiere decir que nos describe la palabra de Dios que quienes debían estar como acorazado, como en mural alrededor del tabernáculo eran los levitas, porque si había otra persona de otra tribu que estaba allí a los alrededores del tabernáculo, pues tendría entonces una triste tragedia, tendría un final triste. ¿Por qué? Porque no le era permitido estar a ningún otro de la tribu, sino a los levitas estar en cercanía
con lo que tenía que ver con el tabernáculo y el arca del testimonio. Solamente le correspondía entonces ese gran compromiso, estaba solamente dedicado a los levitas. ¿Y qué sucedía entonces? Aquí nos narra, o aquí podemos ver que el tabernáculo de la reunión quedaba situado en el centro y al norte estaba la tribu de Dan, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí. Y nos dice detalladamente la cantidad de personas, de hombres que la componían. La de Dan estaba compuesta por 62.700 hombres mayores de 20 años para luchar. La de Aser, 41.500 y Neftalí, 53.400 hombres. Para el norte estaba entonces compuesta por un total de 157.600 hombres. Las tribus que estaban organizadas al sur era la tribu de Rubén, compuesta por 46.500 hombres, la tribu de Simeón, que estaba compuesta por 59.300 hombres, la de Gad estaba compuesta por 45.650 personas. Estos hombres en total, por la parte del sur, hacían un promedio de 151.450 hombres mayores de 20 años dispuestos como escuadrones para defender, para salir, para ser guiados y dirigidos a la conquista de la tierra prometida. Entonces, cada vez que ellos acampaban, se debían ubicar tal cual el Señor cuidadosamente los había distribuido. Es sorprendente. El Señor no nos deja de enseñar cómo un pueblo tan grande, tan vasto, lo organizó a tal punto que el tabernáculo, que pasaría a ser su posesión más preciada, porque simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo, debía estar guarnecida por los levitas y aparte por las 12 tribus distribuidas sabiamente por Jehová. Miren cómo Dios de organizado siempre, siempre en orden, siempre bien direccionado. En la parte del este estaba entonces la tribu de Judá, Isaacar y Zabulón. Judá estaba compuesta por 74.600. Era la tribu más numerosa. 74.600 hombres. La de Isaacar poseía 54.400 y la de Zabulón 57.400 para un total de 186.400 hombres. Esto era las tribus que estaban organizadas al este del tabernáculo de la reunión, y los que estaban ubicados al oeste eran las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Miren que aquí no aparece la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque ellos estaban como muro alrededor del tabernáculo de la reunión. Ellos estaban allí, ellos estaban ubicados en el mismo tabernáculo. Tenemos que de Efraín habían 40.500 hombres, de Manasés 32.200 y de Benjamín 35.400 hombres, para un total de 108.100 hombres. Entonces, aquí están 12 tribus, pero ¿qué sucede? Si usted puede notar, aquí no va a aparecer la de Leví, y la de José como tal se divide en la de los hijos de José, como fue Efraín y Manasés. Entonces, ¿no va a aparecer la tribu de José? No, porque la de José entonces toma el nombre de los dos hijos de José. Uno toma el nombre del padre y el otro pues el de Leví, y ahí están completitas las 12 tribus de Israel. De esta manera podemos palpar lo bello, lo meticuloso, lo organizado que es nuestro Dios, cómo todo lo fue distribuyendo a tal punto que cada vez que ellos llegaban a un lugar,
donde el Señor les enviaba y ellos organizaban los levitas el tabernáculo. Una vez organizado el tabernáculo de la reunión, entonces ellos se organizaban en escuadrones, cada uno de acuerdo al punto cardinal donde el Señor los había organizado. Miren esto, qué gran detalle de Dios, cómo los distribuyó, cómo los organizó. De manera que todo esto, hermano, esto tendría que ser un espectáculo al ver armar a los levitas el tabernáculo de la reunión y al ver organizado cada escuadrón de acuerdo a sus tribus. Esto tenía que ser un espectáculo, ver cómo Dios los estaba formando. En el versículo 2 de este capítulo dice, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Dice que esto puede ser que se refiere a un símbolo no militar alrededor del cual se ocupaban las tribus en el campamento, mientras que nos habla de las banderas que se referían específicamente a la agrupación militar. Esta agrupación militar, aquí se habla de los integrantes no militares del campamento, mientras que los restos de los hombres con sus cabezas, pues sí se hace referencia a la formación militar que el Señor estaba aquí armando. El Señor estaba armando su ejército. Y aquí aparece entonces un resumen sobre el tamaño de los ejércitos, más o menos de cuánto estaba compuesto. Y la excepción hecha con los levitas, ¿verdad? Esto nos hace entender que Dios a ellos les había asignado una función muy diferente a lo que tenían que hacer el resto de los hermanos de las distintas tribus. Los levitas estaban únicamente en la ocupación de la reunión, del tabernáculo de la reunión. Dios para eso los había consagrado, los había apartado, y ellos entonces tenían el gran compromiso de movilizar todo lo que era la carpa, porque eso era montable y desmontable, y los demás pues tenían que organizarse según Dios los había distribuido por escuadrones. Es que de verdad que uno se los imagina y puede sentir qué espectáculo de organización el Señor formó de este pueblo. Los sacó con un poder incomparable y los organizó en escuadrones para entonces dirigirlos hacia las tierras que ellos iban a poseer. Hasta aquí vamos súper bien, ¿verdad? Ya Dios, bueno, contamos con esto, vamos entonces a conquistar. Pero lamentablemente más adelante nos vamos a dar cuenta que no todo sucedió de la manera pues que Dios les había dado a ellos las órdenes. ¿Por qué? Triste y lamentablemente el hombre en sus razonamientos y pensamientos, al no dejarse guiar por el plan de Dios, pues vienen las consecuencias nefastas a la vida del humano, del ser humano. Así que bueno, hermanos, estamos acá, gracias a Dios que ha sido este libro nos encierra muchas verdades y muchas enseñanzas que nos llenan de fe. Aunque sea difícil, aunque el asunto no se note muy, ellos tenían el gran compromiso, la gran misión de dejarse guiar por Dios. Ellos tenían que estar organizados de la manera que Dios los había organizado. Miren la cantidad. Si nosotros sumáramos todas estas cantidades de hombres que eran mayores de los 20 años, que estaban los que portaban espadas, los que ellos iban a conquistar, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto se elevaría? Tenemos que sumarlos a ver cuántos era, porque de toda esta generación que se organizó, de toda esta, solamente a la tierra prometida entraron Josué y Caleb. Esto es sorprendente, es muy sorprendente. Bueno, hermanos, como les había dicho, estamos en una semana bastante comprometida, pues tenemos actividades de evangelización por todo el nivel nacional de Panamá, y vamos entonces a tener una pequeña pausa musical para seguir con el capítulo 3 y 4 de Números. Esto que estamos acá compartiendo con este libro
nosotros podemos entender cómo Dios nos permite ser instrumentos para su ejército, para su pueblo, siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por Él. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, hermano, esto es maravilloso. Y hay una cosa que resplandece mucho en la narración de este libro, y es la fidelidad de Dios. Dios nos promete bendición cuando nosotros obedecemos y lo cumple, y nos promete castigo cuando no le obedecemos y Él lo cumple. Entonces la fidelidad de Dios es constante. Vamos entonces a hacer esta pausa musical con este hermoso himno para seguir con los siguientes capítulos. Vamos a seguir nosotros viendo estos libros, este capítulo que nos da mucha bendición. Una de las grandes maneras de corroborar el amor de Dios es a través de su fidelidad. Y Dios con este pueblo pues ha demostrado su fidelidad en cuanto a las bendiciones que le ha llenado y también a las correcciones con que les ha visitado. Vamos entonces ya a escuchar el capítulo 3 del libro de Números. Prestemos atención para entonces ir avanzando. Números capítulo 3. Y estas son las generaciones de Aarón y de Moisés, desde que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchió para ministrar el sacerdocio. Mas Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: llegar a la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le ministren y desempeñen su cargo y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: y he aquí yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví por las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, y Coat, y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias estos: Libni y Simei. Y los hijos de Coat por sus familias: Amram, e Izhar, y Hebrón, y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias: Mahalí y Musi. Estas las familias de Leví por las casas de sus padres. De Gersón, la familia de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos 7,500. Las familias de Gersón asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe de la casa del padre de los gersonitas, Eleazar, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón
En el tabernáculo del testimonio estará el tabernáculo y la tienda y su cubierta y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio y las cortinas del atrio y el pabellón de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo servicio. Y Coat, la familia andramítica y la familia isarrítica y la familia hebronítica y la familia osielítica, estas son las familias coatitas. Por la cuenta de todos los varones de un mes arriba eran 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Coat, Elisapán, hijo de Uziel. Y a cargo de ellos estará el arca y la mesa y el candelero y los altares y los vasos del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, prepósito de los que tienen la guarda del santuario. De Merari, la familia maelítica y la familia musítica, estas son las familias de Merari, y los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del padre de las familias de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al Aquilón. Y a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, y sus barras, y sus columnas, y sus basas, y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas en derredor del atrio, y sus basas, y sus estacas, y sus cuerdas. Y los que acompañarán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo el testimonio al levante, será Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y toma la cuenta de los nombres de ellos. Y tomarás los levitas para mí, yo Jehová, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Y contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme a la cuenta de los nombres de un mes arriba, los contados de ellos fueron 22,273. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y por los rescates de los 273 que sobrepujan a los levitas, los primogénitos de los hijos de Israel, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario tomarás. El ciclo tiene 20 óbolos, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por los rescates de los que de ellos sobran. Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de los que resultaron de más de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme al dicho de Jehová, según que Jehová había mandado a Moisés. Bueno, en este capítulo vemos que el Señor manda entonces a saber los hijos de los levitas, que es lo que estaban allí componiendo esta tribu, con quienes se contaba. Fíjense que estuve sacando la cuenta de los hombres mayores de 20 años que fueron formados en escuadrón para conformar el ejército de Jehová, y es lo que nos cuenta en Éxodo, cuando aquella gran cantidad de pueblo salió, que dice que eran más de 600,000 hombres que sacaban espada.
y la cifra de todo lo que se nos dice acá por tribus da un total de 676.250 hombres. Y de esta generación, imagínense ustedes, de estos 676.250 hombres, solamente dos lograron pisar, heredar la tierra de Canaán. Es sorprendente esto, ¿verdad? Cuando Dios depura y limpia al pueblo, Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Y de esta genealogía, de esta generación, solamente dos pusieron los ojos en las promesas de Dios, las abrazaron y las creyeron. Qué tremendo es nuestro Dios. Y bueno, aquí tenemos entonces en este capítulo 3 del libro de Números, nos hace entonces la alusión al censo de los levitas, quienes en los capítulos anteriores, el 1 y el 2, habían sido exonerados, ¿verdad? De cualquier tipo de servicio militar. Ellos no estaban en este oficio. El oficio de ellos era meramente para el servicio del tabernáculo de la reunión. Y en este capítulo, desde el versículo 1 al 51, este censo cubre a los levitas y se refiere a que la tribu de Leví los toma entonces como los sustitutos de los primogénitos de Israel, lo que le había mencionado, ¿verdad?, en los capítulos anteriores, a la posición de los campamentos de las familias levitas. Es decir, ellos vendrían a ser los primeros porque Dios los había apartado para su uso santo. Y hay algo aquí bonito, y es que Él hace la diferencia entre los levitas, cuáles eran la función que tenían en el tabernáculo de la reunión, y también sobre la superioridad del compromiso dado a la familia de Aarón, a los aaronitas. Todos los descendientes de Aarón tenían la oportunidad de servir en el tabernáculo como sacerdotes, mientras que el resto de los levitas, los que no descendían de los lomos de Aarón, entonces ellos estaban destinados para ser porteros, para ser los que guardaran todas las instalaciones del tabernáculo, y más adelante, cuando Salomón erige ese templo, entonces ellos eran los que estaban destinados a mantener las instalaciones y todo lo relacionado con la casa de Dios, mientras que los descendientes de Aarón eran los destinados al sacerdocio. ¿Hasta cuándo? Más adelante le vamos a ver hasta cuándo ejercieron los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Entonces tenemos acá que Dios literalmente llenó las manos de los sacerdotes, de los descendientes de Aarón. Esto lleva referencia de la ordenación que Dios estableció para ellos. ¿Por qué? Porque los apartó como el modelo del ministerio para preservarlos para el uso sagrado, porque ellos llevaban la responsabilidad de cada año presentarse en el lugar santísimo para ofrecer expiación por sus pecados y así entonces reconciliar a los del pueblo. Esta era la función de los sacerdotes, era mucho más elevado y no había nadie, aunque fuera levita, que pudiera ejercer esto. Era descendencia de Aarón, era el único requisito. Y esto es bastante delicado porque el Señor es sumamente organizado en esto. Sin embargo, fíjense lo que implica todo esto. Sin embargo, Jesucristo, nos dice la palabra de Hebreos que Jesucristo ejerció el sacerdocio según el orden de Melquisedec, no conforme a la casa de Aarón. Miren esto. Estos son los misterios y las verdades reveladas de Dios para nosotros. Jesucristo no provenía de la descendencia de los levitas, por tal motivo, pues menos de Aarón. Sin embargo,
la palabra nos revela que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y él entonces logra hacer el sacrificio perfecto por el cual la humanidad alcanzó la redención, la remisión de pecados. Entonces Dios toma a los levitas, los consagra para su uso y les da a los aaronitas, a los descendientes de Aarón, el alto honor, el gran privilegio de ejercer como sacerdote. El trabajo del tabernáculo como responsabilidad se la dio a los levitas. Es diferente al trabajo de Aarón y a sus descendientes, quienes eran los ministros, los sacerdotes, y un levita que no fuera descendiente de Aarón, pues no estaba autorizado a ejercer el sacerdocio. No podía, no lo permitía el Señor. Nos damos cuenta entonces que aquí hace Dios a la alusión del primogénito, porque el primogénito pertenece a Dios y Dios le da un reconocimiento, un vínculo que une al ser humano con el Salvador. Y este reclamo especial se lo otorgó Dios y le dio gran prestigio a la institución de la primogenitura dentro de la sociedad israelita. Como eran propiedad de Dios, los primogénitos debían ser comprados por sus padres. Y aquí se presentan a los levitas como los sustitutos de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Lo que el Señor había mencionado cuando sale el pueblo y le dicen, bueno, ahora yo voy a consagrar y voy a escoger a los levitas como primogénitos porque yo redimí la vida de todos los primogénitos de Israel. ¿Recuerdan que estábamos mencionando un poquito de eso? Entonces, el modelo para el censo de este grupo, que eran los grupos de los levitas, estaba dividido en 3 grupos, los nombres de las familias que lo formaban, la cantidad de las personas y el lugar donde ellos iban a acampar. Entonces, llevaba el orden así tal cual, el nombre del jefe, la relación que ellos debían tener con cada integrante y las recomendaciones que se le daban a los grupos. Esto el Señor cuidadosamente distribuyendo la función de cada tribu, qué debían hacer y cómo debían hacer. Y entonces coloca esta, podemos decir como esta, no multa, como este impuesto que lo regula acá, y este dinero que él pide le ayuda a financiar los gastos del tabernáculo. Todo esto que se pedía por cada cabeza, por cada persona, esto ayudaba a financiar lo que era el tabernáculo. Dios organizando la finanza, organizando el uso, organizando el espacio, organizando todo, hermano. Esto no fue diseño de Moisés, de Aarón, esto fue diseño de Dios. Miren esto, todo esto que está narrando acá Moisés es diseño de Dios. Bueno, vamos entonces ya avanzando, vamos a tener la lectura del capítulo 4. Escuchemos. Números capítulo 4. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, por las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Este será el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio, en el lugar santísimo. Cuando se hubiere de mudar el campo, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima el paño de todo de cardeno, y le pondrán sus varas. Y sobre la mesa de la proposición extenderán el paño cardeno, y pondrán sobre ella las escudillas, y las cucharas, y las copas, y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella el paño de carmesí colorado, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán un paño cardeno, y cubrirán el candelero de la luminaria, y sus candilejas, y sus despabiladeras, y sus platillos, y todos sus vasos del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus vasos en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas, y sobre el altar de oro extenderán el paño cardeno,
y le cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varales, y tomarán todos los vasos del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño cardeno, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas, y quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los vasos del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y en acabando Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ellos los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. Empero al cargo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, estará el aceite de la luminaria, y el perfume aromático, y el presente continuo, y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y en sus vasos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no cortaréis la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, mas esto haréis con ellos, para que vivan y no mueran cuando llegaren al lugar santísimo. A Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas, que morirán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma también la cuenta de los hijos de Gersón por las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Este será el oficio de las familias de Gersón, para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo y el tabernáculo del testimonio, su cubierta y la cubierta de pieles de tejones que está sobre él encima, y el pabellón de la puerta del tabernáculo del testimonio, y las cortinas del atrio, y el pabellón de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo, y cerca del altar alrededor, y sus cuerdas, y todos los instrumentos de su servicio, y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo del testimonio, y el cargo de ellos estará bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Contará los hijos de Merari por sus familias, por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años. Los contarás, todos los que entran en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio. Y este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo del testimonio: las tablas del tabernáculo y sus barras y sus columnas y sus basas, y las columnas del atrio alrededor y sus basas y sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio, y contaréis por sus nombres todos los vasos de la guarda de su cargo. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo del testimonio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contaron los hijos de Coat por sus familias y por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. Y fueron los contados de ellos por su familia 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo del testimonio, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por mano de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias y por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los contados de ellos por sus familias, por las casas de sus padres, fueron 2,630.
Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo del testimonio, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo del testimonio. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por mano de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y por las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo del testimonio. Los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por mano de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Bueno, ya llegamos entonces al último capítulo de este día, el capítulo 4 del libro de Números, y en este capítulo se detalla el censo de los levitas entre las edades comprendidas de 30 a 50 años. Y da curiosidad también porque precisamente Jesucristo inició su ministerio a la edad de 30 años. Miren cómo Dios, todos los detalles que Él colocó, pues en su Hijo los cumplió. Esto es maravilloso. Tenemos entonces que en este capítulo se hace referencia a los deberes que tenían los descendientes de Leví, es a saber, los hijos de Coat, los hijos de Gersón, los hijos de Merari. ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer? Cómo Dios los distribuyó de una manera tal para detallar las funciones que ellos tendrían allí en el tabernáculo de la reunión. Y en este capítulo detalla entonces el censo de los levitas y la tarea de cada uno de ellos. La tarea de los hijos de Coat se centraba en el lugar santísimo, lo más santo de allí. Los hijos de Coat ejercían en el lugar santísimo, con los objetos especialmente santos dentro del tabernáculo que no se especifican. Los hijos de Gersón y los de Merari se ocupaban de la cubierta y las piezas de la estructura del tabernáculo. El oficio de los hijos de Coat, que era la mayor parte de las instrucciones, tratan de los preparativos por Aarón y sus descendientes de los objetos que debían transportar los hijos de Coat. Todos ellos son cubiertos y tenían argollas para que ellos las ensartaran con varas, de modo que permitían su traslado y ellos no tuvieran que tocar las cosas santas. Era algo tan meticuloso, hermano. Los hijos de Coat, los descendientes, se encargaban entonces de transportar los utensilios del arca, del lugar santísimo. Y esas argollas que se habían diseñado tenían la función entonces de ensartar las varas, de modo que ellos con sus manos no tocaran ninguno de esos objetos. Eran santísimos. Y allí es donde radica la tragedia que le sucede a Usa, cuando él ve tambalearse el arca del testimonio y él mete su mano para tocarla, cae al instante muerto. ¿Por qué? Porque no le permitía tocar. Nadie debía tocar directamente con sus manos. Y Dios es tan cuidadoso y celoso con esto, hermano, que al instante dice que la ira de Dios se llevó y al instante ese joven murió, porque ya Dios había dado las instrucciones una vez que todo se había preparado. Había capacitado, preparado todo, los utensilios de los distintos materiales, y también estaba formando y educando al personal que se encargaría de transportarlo. Fíjense esto, hermano. Y nos dice también que los hijos de Gersón, ellos estarían entonces encargados de las cubiertas exteriores, las que son colocados por estos
bajo la dirección de Itamar, el hijo de Aarón. Entonces, Coat se encargaba de lo más santo, de lo que era el lugar santísimo, y era Aarón quien lo dirigía, en este caso él porque estaba ejerciendo el sacerdocio. Y las partes exteriores eran guiadas por los descendientes de Gersón y las guiaba Itamar, el hijo de Aarón. Los hijos de Merari, el servicio de ellos consistía en ocuparse de los elementos estructurales del santuario y eran vigilados por Itamar también, el hijo de Aarón. Entonces, aquí se revelan que los resultados del censo, esto ayudaba a reiterar la importancia del ministerio levítico y establecía fundamentalmente quiénes eran parte de él legítimamente, quiénes serían los responsables de llevar a cabo estas funciones, que eran las más santas. Era nada más y nada menos que encargarse del uso, del transporte, de todo lo relacionado con el tabernáculo de las reuniones, ¿verdad? Entonces, todo esto notamos aquí una de las características de Jehová, Dios de los ejércitos, el sumo cuidado, el orden de seleccionar el material con que se iban a preparar, de preparar el personal y de qué manera se iba a trabajar. Esto nos da a entender la finura que tiene nuestro Dios en todo lo concerniente a sus obras, a sus trabajos, a todo lo que Él manda a elaborar para honrar, glorificar la vida y la existencia y la dirección de Él en medio de su pueblo. Así que bueno, hermanos, hasta aquí llegamos. Vamos entonces a tener la oración de cierre para despedirnos, porque tenemos más de esta campaña, de esta 13ª campaña simultánea. Vamos entonces a tener la oración de cierre para ya dar entonces los saludos a los hermanos que fielmente nos acompañan día a día en cada programación, pidiéndole pues que no se despeguen de la emisora, porque hay muchas bendiciones que el Señor seguirá compartiendo por medio de esta campaña. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, glorificamos, alabamos y exaltamos tu dulce nombre, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de estar iniciando ya la lectura de este libro, Señor. Bendice a cada oyente, Señor, cada persona que está allí atenta a aprender de ti. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a ser más conceptuosos para tu uso santo. Guía, Señor, a tu pueblo, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, delante de ti estamos. Ayuda, oh Dios, ya en estas programaciones, Señor, que van a continuar, como son las campañas, que todo sea de bendición, que almas puedan llegar al conocimiento de tu verdad y así poder caer rendidas, Señor, a hacer tu voluntad. Ten misericordia, Dios mío, de cada uno de tus instrumentos que tú usas con poder y gloria. Guíanos hacia toda verdad, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo suplico y en Él te doy las gracias, Señor. Y ahora te pedimos que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.